Lanzamos una encuesta sobre la nueva Chevrolet Blazer 2023 y ustedes nos preguntaron ¿qué diferencia existe con la 2022? Principalmente el rediseño exterior. Estamos hablando de un nuevo frente, nueva parrilla, nueva fascia, nuevos faros, nuevos rines de 20 pulgadas y en la parte interior se agrega esta pantalla de 10.2 pulgadas que es más grande que la anterior era de 8. y se nota la diferencia. Y adicional pues algunos sistemas de seguridad Como el radar y el frenado autónomo, la preservación de carriles. Adaptive Cruise Control con Stop and Go. Que quiere decir que si estás en tráfico y el tráfico se detiene, se va a detener y cuando el tráfico se vuelve a mover, el control crucero solito le vuelve a dar marcha hacia adelante. Y la segunda pregunta de Vicente Cortés es ¿cuándo estará disponible en México? Vamos a tenerla a mediados de octubre, ya disponible en toda la red de distribuidores. Alejandro Mora pregunta, buenas noches Gonzalo, con tanta competencia en su segmento, ¿cuál sería su rival directa? Se me ocurren solo dos que compiten, por decirlo así. La primera es la Ford Edge en su versión ST, la versión tope de gama, que cuesta alrededor de $1,050,000 pesos, $1,100,000, no sé, una cosa así. Y la segunda es Audi Q5, que anda también alrededor del $1,000,000 de pesos, $1,100,000. Pero creo que tanto Ford Edge como Audi Q5 se comen con cubiertos diferentes. General Motors sabe que Blazer se guisa aparte, es un producto único. Es que sí es imponente, la ves por fuera y se impone. No hay manera de que te subas una Blazer, pasees por la ciudad y la gente no te voltee a ver. Y encima, muchas personas dicen que Blazer es el Camaro, pero en SUV. Ramay 9021. Finalmente estará disponible la versión All-Wheel Drive en México. No vamos a tener versión All-Wheel Drive en México. La verdad es que el clima no es tan extremo. También yo creo que es un tema de precio, supongo, porque si lo traen con All-Wheel Drive, se eleva un poco más. Omar Lorenzo. Gonzalo, ¿qué tan bueno es el consumo de combustible de la nueva Chevrolet Blazer 2023? Con malos hábitos ahorita Muy malos. Muy malos y 6.6 kilómetros por litro. 7.8, ya mejoró un poquito. Yo creo que sí le puedo sacar los 8 o 10 kilómetros por litro reales, tal vez hasta 12 o 14 en carretera yendo despacio. Pero Will, ¿es posible ir tranquilo a bordo de una Blazer? La verdad es que creo que la tentación es mucha. El acelerador tiene una sensibilidad única. Te transmite luego la deportividad de la camioneta. Es un auto deportivo hecho SUV. Es como un puro sangre, pero de Chevrolet. Eso me gusta. Le está doliendo las orejas a Ferrari en este momento. Tenemos de hobbies y aventuras. ¿Estará disponible la versión híbrida? No. La verdad es que la visión de General Motors, como tú sabes, es cero emisiones. Para nosotros, el salto a un híbrido no está en el radar, sino nosotros vamos a saltar directamente a una Blazer totalmente eléctrica que ya confirmamos para la entrada al mercado mexicano. La segunda mitad del año deberemos estar viendo una Blazer 100% eléctrica. Luisa Dávila, no trae ninguna falla en torno a electrónica o módulos del ABS. Nunca hemos tenido ningún problema en ese aspecto. Si no esperaríamos tener un problema en un vehículo de este rango de precios. ¿Por qué no aprovecharon el legado que tenía ese nombre para hacerle un rival directo de Wrangler y Bronco? Honestamente creo que el nombre Blazer en el pasado, en los 90s, no era tampoco tan off-road. Era deportivona. Quisimos seguir sobre esa línea, sobre ese legado y ahora pues inspirada sobre líneas de Camaro. Todo el interior es Camaro, no sé si te habías dado cuenta. Sí, cañón. Las ventilas de aire acondicionado circulares gigantescas que me fascinan. La parrilla, las costuras rojas, los asientos enormes, súper cómodos. Sí se siente un Camaro puro sangre. Emilio Pedrero de la Torre, ¿valdrá más la pena que una SUV de una marca de lujo? En mi opinión, no sé si vale más o menos la pena. Lo que sí te puedo decir es que las marcas europeas premium o las marcas europeas de lujo, el problema no es comprarlos, el problema es mantenerlos. Cualquiera que haya tenido un vehículo premium europeo te va a decir que la refacción y los mantenimientos no son baratos. Es más, las mismísimas y amadas llantas Run Flat de BMW, a la gente les fascina cada vez que se rompen, lo baratas que son y lo fáciles de encontrar que están. Es sarcasmo, mi gente. Son mucho más caras, son más difíciles de encontrar. Esa es la onda con un vehículo que viene de otro continente. La ventaja de un vehículo General Motors, sobre todo como esta, fabricada en México, hecha en México. Ese es buen dato. Es que la operación a mediano y largo plazo simplemente va a ser más sencilla, más rápida, más fluida, menos atorada y más costo eficiente. Totalmente de acuerdo. La programación del acelerador es muy responsiva. Tantito que lo tocas, responde, lo tocas, responde. Pero si yo muevo esta perilla selectora que tengo aquí, la camioneta en modo Sport, el motor se revoluciona más, le puedo pisar y la respuesta es instantánea y el rugido es súper rico, jala bien sabroso, pero es muy estable, como dice Pirelli. Pero la potencia sin control no es nada. Ahorita más adelantito vamos a hacer el 0 a 100 y vemos. Anthony Lee, esta será la última Blazer a gasolina y de ahí migraremos a la versión 100% eléctrica o contarán con ambas versiones. Afortunadamente van a vivir juntas. ¿Por muchos años? Algunos años. Jorge Correa, estoy por comprar la 22. ¿Qué diferencia tiene con la 23? La primera diferencia, la pantalla es de 10.2 pulgadas, más grande. La otra diferencia es el frente y la parte trasera rediseñadas, pero para mí la diferencia más significativa es la de seguridad. Ahora ya cuenta con radares y sensores que te permiten, por ejemplo,
ejemplo, el frenado autónomo para mitigar la colisión frontal con detección de peatones, el control de velocidad crucero adaptativo a baja velocidad para tráfico pesado con sistema stop and go e incluso la preservación de carril. 7 bolsas de aire, estructuras de acero reforzadas, muy segura y cuesta más que la 2022. Diego Robles, recomendable como primer SUV para una mujer que nunca manejó. Para una persona que nunca ha manejado una de estas como primer SUV, yo diría que sí, por toda la seguridad. Sí. Habrán marentes. ¿Cuántas versiones habrá? Solo la RS, pero existe la dualidad de poderte comprar una RS regular o una RS con techo bitono. Lo que más me gusta de esto es que la diferencia en precio es pequeña, mientras que en otras marcas, si quieres un bitono, te salen 300,000 pesos más, ¿no? Nomás porque te pinten diferente. Rodrigo, ¿vale la pena para su costo? ¿Cuánto cuesta, Will? 1,038,400 ¿Pesos mexicanos? Y la versión bitono, 10,000 pesos más. No, pues es la que más se va a vender por 10,000 pesos más. No hay nada, absolutamente nada de malo con Blazer. El que no me crea, que vaya a su concesionario y que pida la prueba de manejo. Jala bien, se desempeña bien, es cómoda, es segura, es estable, pata a fondo, sale disparada, buen sonido, sonido premium firmado por Bose, pero también hay insonorización en la cabina. De hecho, si no le estás pisando como enano en feria, si no le pisas así, 150, 160, llegamos a 180, wow, hizo el cambio de velocidad, todavía 180. Muy estable. ¿Sentías que íbamos a 180? No, para nada. Cámara de reversa, aquí con cámara 360, pautas dinámicas, diferentes vistas, activar y desactivar la cámara 360, conectividad de Android Auto y Apple CarPlay, inalámbrica, sistema Auto Start Stop, sistema de desactivación de cilindros, a ver si lo puedo mostrar. Este cuadrito que dice V6 cambia y dice V4 cuando la carga de trabajo no es tan grande en la camioneta. La computadora de la camioneta lo hace por sí sola. Cargador inalámbrico por acá, 6 puertos USB, 2 al frente. Son los primeros puertos USB que me fascina dónde están colocados, porque no están metidos acá en un hoyo donde tienes que andar averiguando ni nada. Luego hay otros 2 puertos USB más aquí dentro y luego otros 2 puertos allá atrás. Muy completa. Materiales preciosos, suaves al tacto, asientos perforados, ventilación en los asientos para refrescarte el fundamento, vamos a decirlo así. Hay muchísimo espacio para la pierna. Si eres una persona alta vas a caber aquí y vas a caber allá atrás, y la cajuela también de las más amplias en este segmento. Es una camioneta muy completa. El volante tiene ajuste de profundidad de altura eléctrico por sí solo de manera eléctrica, lo cual está muy cómodo. Vidrios, espejos eléctricos, apertura de cajuela desde el interior, memorias para las posiciones del asiento de conductor, techo panorámico, realmente panorámico. ¿Qué más quieres? 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida. Sale con fuerza. Arriba de las 4000 RPM es donde está la diversión. Bien. 100. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Jala bien, contundente. Si estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Era subida, estrés a bordo, no eran las condiciones perfectas. Este 0 a 100 puede hacerse más rápido si me llegaran a prestar una en Sinaloa. Bueno, no llegamos a la velocidad máxima, pero sabemos que los 180 sí los levanta. Cosas que no hemos mencionado que me gustan. Este espejo con cámara para ver hacia atrás está de 10. Otra cosa que no dijimos que es muy importante es esto. Ninguna otra marca tiene esto. Esto es OnStar. Este es el sistema de asistencia exclusivo de General Motors para sus clientes, donde entre 50,000 funciones que puede tener, la más importante para mí es el servicio de rescate en caso de una emergencia, una colisión. Si Dios no lo quiera, llega a pasar algo muy serio, los sensores del vehículo detectan el percance, le avisan a un asesor OnStar. Se trata de comunicar contigo directamente al vehículo mediante la conectividad del infoentretenimiento. Si no contestas, toma tu ubicación del GPS y te manda a los cuerpos de emergencia y de rescate. OnStar ha salvado más vidas de lo que ustedes se pueden imaginar. Además, hay conectividad 4G LTE hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda. Hay muchas cosas que puedes hacer con OnStar que valen la pena. Todos nuestros vehículos cuentan con al menos 3 meses de servicios completos, es decir, la aplicación, los servicios de seguridad, internet